ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Todavía no hay tufillo a campaña, por lo menos es lo que puedo percibir de modo personal respecto a las legislativas a nivel local. Sí, lo estamos viendo, por supuesto, con algunas decisiones a nivel nacional. Lo de que sí se ha hablado bastante en los últimos días tiene que ver con la rendición de cuentas que bajó el Ejecutivo al Honorable Consejo Deliberante. De eso nos proponemos charlar en esta nota con el señor Gonzalo Díez, concejal del bloque de la Unión Cívica Radical. Gonza, qué alegría por volver a escucharte. Hace tiempo que no charlábamos con vos. ¿Cómo andás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Adriana, hola Brenda, ¿cómo andan ustedes? Bueno, nosotros muy bien aquí, tratando de entender un poco, siempre charlando con los protagonistas, este mundillo de la política, tratando de entender también la actualidad, de cómo está cada uno de las personas que, bueno, que toman las decisiones por nosotros. Ya me voy a meter en la rendición de cuentas, quiero que me cuentes un poco cómo has arrancado el año legislativo, cómo está la UCR ahí dentro del Consejo. Bien, con doble rol, porque me toca, además de integrar el bloque de concejales, soy presidir el partido, soy presidente del partido, en un año difícil, Sí. complejo, donde el desafío es importante, así que, pero bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. ¿Sabés qué? Respecto a eso, tengo que decirte que lo hacíamos a modo de chascarrillo en algún momento aquí en el aire, cuando pudimos ver la foto de la unidad de la UCR, pero bueno, digo, es salud para el partido, ¿no? Para todos aquellos seguidores de la Unión Cívica Radical que se puedan mostrar unidos formando un frente, me pareció como una noticia positiva, ¿no? En el momento en que fuiste elegido como presidente del partido. Sí, absolutamente, porque hicimos un gran esfuerzo para evitar una confrontación que generalmente, más allá de que a veces la competencia, y a veces es imposible de evitar y la competencia sea buena o por ahí enriquece el debate, yo creo que cuando hemos andado juntos, sin destratarnos, mejor nos ha ido. Yo siempre puse como ejemplo el día que asumimos el comité, que a mi derecha estaba sentada Graciana, que cuando nos pusimos de acuerdo con Graciana, por ejemplo, en el año 2017, en una elección legislativa, estuvimos a un puñadito de votos de ganarle la primaria a Arturo Rojas, que en ese momento venía con un acompañamiento importante, siendo él presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. O sea, fue un desafío interesante y nos fue muy bien. Así que juntos esperemos que podamos tener una alternativa competitiva este año y por sobre todas las cosas que evitar las confrontaciones internas nos permita tener una comunicación mucho más eficaz con la gente y poder transmitirle cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras ganas, cuál es nuestra mirada hacia el futuro respecto a la ciudad, que eso es lo que me parece más importante. Hablabas de la comunicación interna dentro de la Unión Cívica Radical, digo, una vez que se pone como compacto el equipo, se pone como compacto el grupo, también me imagino que debe facilitar el diálogo con otras partes de la oposición, digo, ¿no? Me parece que la unión no solo tiene que ver con cada uno de los partidos, sino que en la búsqueda de querer presentar una buena oposición, tenés que tener buen diálogo con el resto también. Totalmente. Pero teniendo ordenada la casa, uno claro. puede salir a hablar con el resto de manera más clara. Así que sí, ese es el desafío que tenemos este año. Y en términos legislativos, bueno, también trabajando con mucho entusiasmo, mirando algunas cuestiones con cierta preocupación y no dejando justamente de expresar nuestra mirada y nuestra opinión en el Consejo Deliberante y haciendo una evaluación permanente de quien le toca gobernar hoy la ciudad, que es Arturo Rojas. Dentro del Consejo, Gonzalo, siempre te lo he dicho en persona, fuera de aire, y te lo digo al aire también, me pareces una de las personas más preparadas dentro del Consejo. Después puedo estar de acuerdo o no con las cosas que vos pienses o cómo las lleves a cabo, pero digo, a la hora de la preparación para hablar y gestionar en política, me pareces una de las personas más preparadas, por eso me interesa tu opinión respecto a esto. ¿Cómo viste la división del bloque de Nueva Necochea? Si es que te merece una opinión. Sí, por supuesto que sí, porque, o sea, no me merecería ninguna opinión si fuese solo ese hecho y sea una anécdota de una división dentro de un bloque de concejales, pero generalmente eso tiene consecuencias políticas. Y yo creo que es un indicador. Yo digo que el desgranamiento del bloque de Nueva Necochea es un indicador de un gobierno agotado, de un gobierno que no ha podido marcar una agenda pública de discusión interesante y un gobierno que cuando empieza a mostrar signos de agotamiento, bueno, se producen naturalmente descomposiciones o gente que se va. Y no solo eso, se le han ido hoy 3 concejales, uno que
ejerce de manera suplente, digamos, está ejerciendo un cambio, pero además, fíjate una cosa, que hay un hecho que no se ha subrayado, y yo sí quiero subrayarlo, que es una anomalía de hecho que no debería suceder, y nosotros ayer le pedimos en el Consejo Deliberante al intendente que normalice esta situación. El secretario de Gobierno está sentado permanentemente en el Consejo Deliberante ejerciendo funciones legislativas solo cuando hay sesión. O sea, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana es secretario de Gobierno, a las 10 de la mañana es concejal, a las 4 de la tarde vuelve a ser secretario de Gobierno. Esto es una irregularidad de hecho que también es un indicador de que el intendente está teniendo dificultades para formar un equipo. En términos futbolísticos, el plantel es muy corto, Bien. muy cortito. Respecto a eso, ¿hay alguna, ilegalidad respecto a formar parte de las dos posiciones? Más allá de lo que tiene que ver con el punto de vista que yo sé a dónde vas, que es de la gestión, que vos capaz que lo llamás para una reunión de comisión dentro del Honorable Consejo Deliberante y te dice, no, soy secretario de Gobierno, no tengo tiempo. Pero más allá de eso, digo, en el reglamento del Consejo Deliberante, ¿hay una cuestión de emparentamiento con estas dos posiciones que no podrían ser? De hecho sí, de derecho quizás no. Ok. Porque digo, a ver, obviamente toman las previsiones del caso y hacen todos los trámites burocráticos de las licencias para después asumir el cargo de concejal por el cual fue electo, se fue del Consejo Deliberante y fue a la Secretaría de Gobierno. Pero de hecho sí, porque digamos, si estamos, el sistema está estructurado a través de la división de poderes, donde hay un departamento ejecutivo y un departamento legislativo, él está ejerciendo funciones en los dos lugares simultáneamente. De hecho, ayer se dio la paradoja que él estaba evaluando los números cuya responsabilidad de ejecución también tiene como secretario de Gobierno. Y justamente lo que la ley prevé es que esa evaluación sea autónoma e independiente de quienes tienen responsabilidad directa en la ejecución de esos números. Entonces eso es una anomalía de hecho. Pero insisto en lo mismo, más allá de eso, ¿qué es lo que indica esa anomalía? Es un gobierno muy cortito, que no tiene, así como no tiene ideas, no tiene hombres y mujeres que puedan ejecutar mínimamente políticas para que la prestación de servicio de la municipalidad se cumpla en su más mínima expresión. Eso es lo que nosotros evaluamos. El otro indicador es, por supuesto, la ruptura del bloque. Sin ningún lugar a dudas, muestra signos de agotamiento. Pero el problema principal es que cuando no mostraba esos signos de agotamiento, cuando Rojas tenía toda su potencia, cuando recién había sido reelecto por un importante número de votantes necochenses, o sea, legitimado por la voluntad popular, con todo el viento de cola a favor, supuestamente, y durante todo su primer periodo, no hubo una construcción de una agenda pública que nos invitara a discutir sobre el presente y sobre el futuro. Yo digo, Rojas ha sido un buen administrador de la coyuntura, pero más allá de la coyuntura no podemos ver absolutamente nada. Si nos preguntáramos dentro de 2 años, si esto no desbarranca, ¿qué es lo que le deja Rojas al próximo gobierno, sea del color político que sea, para continuar? Y no vas a encontrar muchas políticas públicas en las cuales se pueda continuar, más allá, sí voy a hacer un reconocimiento, del ordenamiento de las cuentas grandes de la municipalidad que le permiten, entre otras cosas, pagar los salarios en tiempo y forma, que comparativamente frente al gobierno anterior es un gran logro. O sea, si yo te es llamara un objetivo de muy poco alcance. dentro de unos años como analista político, que podrías hacerlo tranquilamente, porque podrías dedicarte a eso, dirías que podemos llegar a hablar de una doble gestión de Arturo Rojas con una muy buena primera parte y quizá una floja segunda parte. No, con una parte que cumplió con algunas de las cuestiones de los desafíos que tenía frente a un gobierno que había sido muy malo, pero que en realidad no pudo imponer una agenda o no supo imponer una agenda de discusión hacia el futuro. Yo lo trataría de un gobierno, no lo quiero calificar porque a veces los calificativos pueden sonar agresivos, pero creo que nos merecemos mucho más, que Bien. debemos aspirar a mucho más y tenemos que exigir mucho más. Respecto a esto, el control o la función de control que hace el Honorable Consejo Deliberante respecto a la rendición de cuentas, quiero enfocarme en los números. Hay, si se quiere, dos formas de ver la rendición de cuentas. Algunos que dicen que estamos endeudados en unos 6.000 y pico millones de pesos, que no tengo el número exacto, pero son 6.000 y pico de millones de pesos que se gastó de más de un presupuesto, que a algunos les parece casi ilógico por una cuestión de inflación, a otros les parece ilógico por una cuestión del aumento de tasas, y otros dicen que a marzo de este año, de esos 6.000 y pico de millones de pesos, se pagaron unos 5.100. Quiero saber tu postura, digamos, ahí te planteé un poco el escenario, por lo menos lo que yo percibo de lo que se habla hoy dentro del Consejo.
En términos estrictos, cuando uno tiene que analizar los números de la rendición de cuentas, lo tiene que hacer con una foto que se sacó en determinado momento. En ese determinado momento, el déficit que muestra la municipalidad es el de cerca de 6.000 millones de pesos. Si después, posteriormente, eso fue resolviéndose, pagándose, también seguramente haya sido a través de la emisión de nuevas deudas. Pero más allá de eso hay que analizar la foto esa. Esa foto dice que se gastó más de lo que se recaudó. Yo no tengo un problema estrictamente en ese sentido si yo supiese para qué. Si ese déficit, porque yo no soy un fanático del superávit fiscal, porque el Estado municipal o el Estado en general tiene otros desafíos que a veces hacen que, dentro de márgenes tolerables se pueda mostrar un déficit. Yo ni siquiera puedo hacer un análisis de si esto es tolerable o no, porque no sé por qué ni para qué tenemos ese déficit. Y va relacionado con lo que veníamos conversando anteriormente. Si hubiese un gobierno planificado que nos está mostrando un rumbo y que está siguiendo una hoja de ruta y que tiene un proyecto, a lo mejor eventualmente se le podría haber generado un déficit que incluso hasta se podría acompañar. Pues yo estoy diciendo, tengo una inversión pública en determinada cantidad de baterías de obras públicas que estoy siguiendo y vía inflación se me provocó ese déficit, y bueno, lo podemos aguantar y justificar todos. Pero este déficit no tiene sentido, porque no tiene criterio, porque no sabemos para qué. Se produjo un déficit y la municipalidad, en términos reales, lo único que está haciendo es pagando salarios y sosteniendo mínimamente la prestación de algunos servicios. Otros no, pero no está encarando ningún desafío. O sea, es un déficit sin sentido. Dijiste una palabra recién que es el acompañamiento respecto a lo que fue la votación en contra de casi todo el Honorable Consejo Deliberante, salvo los concejales, por supuesto, del oficialismo. ¿Qué consecuencia puede llegar a tener esto de no acompañar? Yo entiendo que legalmente ninguna, digamos, es algo que ya se hizo, parece hasta risueño, es como hacer un balance, un arqueo, pero digo, es un llamado de atención hacia un gobierno de que no está haciendo las cosas bien. Me parece que va un poco por ahí, ¿o no? Sin ningún lugar a dudas ese es el sentido, el de un llamado de atención. Por supuesto que la rendición de cuentas está prevista en la ley orgánica de las municipalidades y no tiene consecuencias legales directas, pero sí, por supuesto, también es un dato más que sí tiene el Tribunal de Cuentas, que es el que audita las cuentas municipales y quien sí puede generar cargos y sanciones y multas ante el incumplimiento de determinadas cuestiones que tienen que ver con los números. Pero lo nuestro es una mirada política y en este caso un gran llamado de atención que también será seguramente tenido en cuenta en el Tribunal de Cuentas para ser más exhaustivo en el análisis que ellos sí hacen respecto a las cuentas municipales. Gonza, decía que no sentía el tufillo yo, por nombrarlo coloquialmente, a elecciones o por lo menos a campaña dentro de la política local. Veo algunas personas que ya están apareciendo, que uno dice, mira, uno se pregunta dónde estaba y ves que ya empiezan a hacer entrevistas y esas cuestiones y bueno, seguramente puede llegar a ser uno de los candidatos a las elecciones de medio término. ¿Qué piensas que puede llegar a pasar dentro del Consejo Deliberante este año que siempre es particular, el año en el que cambia la mitad de la composición? Bueno, estamos viviendo un año electoral que es bastante peculiar. Primero hasta el día de ayer y todavía no hay demasiada claridad, no sabíamos ni cómo ni cuándo se iba a votar en la provincia de Buenos Aires. Digo, cómo si se iba a votar en el mismo momento que las elecciones nacionales y cuándo justamente, determinar esa fecha para saber esa situación. Ayer ha habido alguna novedad respecto a esto. El gobernador Kicillof ha llamado a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene, creo yo, como fundamento la propia interna del peronismo, pero más allá de eso, sí nos va a permitir en los territorios a tener un debate localizado, que no es malo en ese sentido, que no va a estar, si se quiere, tan contaminado o no se va a inmiscuir tanto la política nacional en debates que tienen que ser locales, sobre todo en una elección de medio término de renovación en el Consejo Deliberante. Bueno, así que creo que hoy ya estamos en un lugar diferente al de ayer, donde los plazos empiezan a correr. En el Consejo Deliberante siempre las campañas electorales en los años impares se mete. Es natural que así sea. Lo importante es que eso se haga por lo menos alrededor de ideas que puedan debatirse, de proyectos que puedan contrastarse o que la sociedad civil pueda contrastar, de trayectorias, experiencias y proyecciones hacia el futuro de quienes llevan adelante esas discusiones y esos debates. En ese sentido a mí me parece interesante. No sé si le parecerá interesante a la sociedad porque también tenemos que tener en cuenta que la sociedad está un tanto hastiada, cansada y mira la política con desdén,
y con cierta legitimidad lo hace. Respecto al bloque, Gonza, te consulto, a vos te quedan 2 años más y ¿cómo? No, o sea, terminás en estas. No, y somos 3 concejales del bloque de la Unión Cívica Radical que terminamos en este año, así que mediano desafío tenemos por delante. Para poder mantener por lo menos un bloque un poco más fornido a la hora de las votaciones, ¿no? Así es. Respecto a las PASO, te pregunto, ¿qué opinión te merece esa cuestión de la suspensión de las PASO? Me dijiste que estabas, por lo que pude entender en tu respuesta, un poco de acuerdo con el desdoblamiento que ha decidido el gobernador, teniendo en cuenta que la discusión se torna un poco más local, pero el tema de la eliminación de las PASO, en la cual yo creo el radicalismo en algún momento ha sufrido por tener que juntarse con otros partidos que quizá hasta ni siquiera compartían ideas, ¿no? Mira, te voy a decir varias cuestiones respecto a eso. Y ayer lo pensaba detenidamente, de manera personal, independientemente de la postura política que pueda tener la Unión Cívica Radical en sí. Yo creo que las primarias es una buena herramienta para dirimir o seleccionar candidaturas en coaliciones que se consolidan. Hoy no hay coaliciones consolidadas en la Argentina. Juntos por el Cambio también se voló por los aires. Entonces, digamos, no sé cuál sería la utilidad de las PASO si tampoco hay demasiada claridad de cómo va a ser el mapa político. Es muy cierto lo que vos decís, a nosotros los radicales en Necochea las PASO nos han salido muy caras en términos del esfuerzo que hay que hacer frente a competidores con los que quizás no teníamos tantos denominadores comunes, pero tenían una potencia electoral tremenda. Yo te daba como ejemplo la del 2017, donde les pegamos un susto tremendo justo con Graciano Maizani. En el estado de situación en el que estamos hoy, me parece que los partidos políticos van a tener que buscar los mecanismos de selección de candidaturas para conformar las listas y sería mejor ir a una elección general de manera directa. Bien, o sea que el radicalismo va solo, entiendo eso. ¿No hay posibilidad de que en algún momento se junten con otro como para formar una oposición más grande? Ya, la política de alianza las determinan las convenciones en el caso del radicalismo, y a nivel local nosotros primero vamos a fortalecernos hacia adentro, cuidar esta unidad, para después hablar con la sociedad en su conjunto. Y si en esa conversación, digamos, habrá expresiones políticas que puedan sumarse a una idea, a un proyecto que no es solo la renovación legislativa del 2025, sino una elección ejecutiva en el 2027, bienvenido sea. Bien, sabes que no me quería meter ahí, pero voy a cerrar la entrevista con esta pregunta, que es lógica, a mí me queda re lejos, seguramente a vos también, pero digo, ¿ves como plataforma estas elecciones, digamos, y tu recorrido en la política, como quizá una incipiente postulación a ser intendente de la ciudad años más tarde, o no? ¿Me lo preguntás en términos personales? Sí. No lo veo así, y no es el manual que saco de abajo del escritorio para contestarte. Yo tengo un recorrido, tengo una trayectoria y tengo un proceso, incluso he sido 2 veces precandidato a intendente y he sufrido las PASO en ese sentido. Yo lo que quiero es ser útil a la construcción de una alternativa, y te lo digo sinceramente, no necesariamente esa utilidad la encuentro en ser candidato. Gonza, gracias como siempre, abrazo grande y nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Gonzalo Díez, concejal del bloque de la Unión Cívica Radical, bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Del bloque dentro del Consejo Liberante, se termina su mandato, candidaturas para las elecciones de medio término y, por supuesto, la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.